bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos todas. Comenzamos esta habitual franja, el radioconsultorio de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. La cita todos los viernes desde los 1410 amplitud modulada, originando para el resto de nuestro departamento. Saludamos a quienes están en la sintonía en nuestras frecuencias FM en las regiones Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, también en el suroeste, en el occidente, en estos bellísimos lugares de nuestro territorio nacional. Por supuesto, en la ciudad de Medellín, en los 1410 amplitud modulada. Conectados todos a través de este espacio desde la emisora cultural Universidad de Antioquia. La dirección general es de la comunicadora social y periodista Beatriz Elena Mejía. Los acompañamos desde el Control Máster en Medellín, Alexis Ramírez, y en la presentación quien les habla, Nidia María Montoya Abad. Saludamos como todos los viernes a la profesora Marta Lilian Correa, que está con nosotros para llevarnos todos los pormenores de nuestro tema de hoy, que, profesora Marta Lilian, ha sido transversal además a otros programas que hemos realizado, que está, digámoslo, definido en acompañamiento, precisamente en acompañamiento y promoción y prevención. Es básicamente el tema que vamos a estar trabajando hoy, que lo hemos tocado de una u otra manera también en programas anteriores, y hoy queremos dedicar exclusivamente estos próximos minuticos para compartir con la audiencia en el departamento de Antioquia y también en otras regiones donde llega nuestra señal de la emisora, en Córdoba, también en Chocó. Qué rico compartir con ustedes este espacio. Profesora Marta Lilian Correa, de la Universidad de Antioquia, docente también e investigadora en nuestra institución. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias a nuestros oyentes que siempre nos han estado acompañando con sus preguntas, con sus comentarios. Y más tardecito, dentro de un minutico, les presento a nuestra invitada, que también va a trabajar hoy con mucho amor y dedicación. De alguna manera, al hablar con ella sobre este tema de cuál va a ser el énfasis de este acompañamiento a las familias que ella nos va a presentar, en la parte de promoción y prevención, tiene que ver mucho con el acompañamiento desarrollando una labor educativa que se dirija a poder ayudar a las familias actuales en un momento de tantas dificultades para formar ciudadanos, para formar personas que puedan vivir en comunidad, apoyarse y apoyar a los otros, y ayudar a las personas más vulnerables como los niños, los jóvenes y las distintas edades. Voy a leerles algo que me encontré hace un momentico, que varias veces les he leído este libro, que es el libro de Huayra, por Chamalú. Es un libro de la cultura indígena de Sudamérica, y es una carta que un papá le escribe a una hija que nace. Dice: naciste en un hogar que ha consagrado su vida al despertar espiritual de la humanidad. Nuestra vida cada día es una fiesta de crecimiento y convivencia multidimensional. Somos felices. Nuestra familia está compuesta por hombres, mujeres y niños de diversa procedencia étnica. Compartimos un bello lugar con montañas, árboles y pájaros. La libertad es nuestro contexto. Huayra, puedes estar segura. Tu crecimiento está garantizado. Solo tú podrías detenerlos. Entonces, esta es como una llamada de atención que nos hace esta cultura que trae tanta sabiduría para mostrarnos en dónde nacemos y con quién estamos rodeados cuando crecemos. Y es en esto, yo pienso, en lo que Yuli Costanza Castro, que es nuestra invitada, la trabajadora social Yuli Costanza Castro. Ella es trabajadora social egresada de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Hizo un diplomado en familia en la Universidad de La Sabana, y otro diplomado en educación experiencial en la Universidad de Antioquia.
Actualmente también participa de algunas de las reuniones del Grupo de Pericultura de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Yuli Constanza. Muchas gracias, profesora. Pues no, muy agradecida como por este espacio para poder compartir con aquellas personas que en este momento nos están escuchando. Claro que sí, reiteramos entonces la bienvenida a nuestra trabajadora social hoy en la emisora cultural, Yuli Constanza Castro. Castro estará con nosotros en los próximos minutos hablando de ese acompañamiento para esa formación de ciudadanos. Reiteramos nuestra línea telefónica para que ustedes en el transcurso del espacio también se comuniquen con nosotros a través del 219-9845, 219-9845 desde cualquier lugar donde están escuchando nuestra señal. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Esta es la radio universitaria del departamento. Esta es la emisora cultural Universidad de Antioquia. Sistema de Radio Educativa. Participe, usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada. 219-9845. Llámenos y consulte sus inquietudes en el 219-9845. Participe, usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada. 219-9845. Llámenos y consulte sus inquietudes en el 219-9845. Comenzamos nuestra franja del radioconsultorio. Reiteren nuestra línea telefónica 219-9845, hoy con Yuli Constanza Castro, trabajadora social egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, hoy hablando sobre este acompañamiento para la formación de ciudadanos. ¿Se forma uno para ser ciudadano? Sí, definitivamente el escenario en el cual uno nace y con quienes comparte es precisamente ese espacio de aprendizaje, donde se viven experiencias que marcan y que hacen que a medida que vamos creciendo desde muy pequeñitos, realmente nos formemos con un sentido muy desde el bienestar general, desde tener un papel en la sociedad que realmente hace a lo que nos convoca el término de ciudadanía. Antes no existía, por ejemplo, esa formación. Hago esta pregunta teniendo en cuenta que lineamientos del Ministerio de Educación Nacional hacen que en las instituciones de educación superior y en las instituciones incluso de primaria y bachillerato se tenga una cátedra o un espacio, una materia dedicada a esa formación de ciudadanos. Antes, por ejemplo, no existía eso. Eso de alguna manera no es, no sé, entre comillas, algo natural. Sí, realmente es natural. Es como poco a poco vamos insertándonos en la sociedad. Exactamente, eso es un proceso netamente natural porque eso está adherido a lo que somos como seres humanos sociales, somos seres humanos que interactuamos con el otro, que nos mediamos bajo el afecto y de acuerdo a esos estándares entonces es como nosotros también vamos a aprender a relacionarnos con nosotros. Obviamente ese primer escenario es la familia, pero luego nos vamos a encontrar con los amigos, con los vecinos y luego con una sociedad donde nosotros vamos a tener un rol específico que desempeñar en dicho escenario. Entonces ya pues como en términos institucionales sí, digamos que antes se hablaba un poquito como del urbanismo, ¿cierto? Hace muchísimos años en educación. Exacto. En urbanismo. Después pasamos como al concepto de formación ciudadana. Exactamente, entonces ya dentro como de las lógicas gubernamentales y dentro de las políticas se define entonces como esa preocupación de qué hacer para poder pues como incidir en esa formación de esos seres humanos, especialmente desde las primeras, pues como desde los primeros años, para poder desarrollar pues un buen rol a nivel social como ciudadanos y ciudadanas. Entonces sí, parte precisamente como de
de esa motivación pues a nivel social y gubernamental, surge como esa inquietud de qué hacer para poder contribuir, porque la familia por lo general tiende a ser un escenario en el cual pues recae como la responsabilidad como de todo lo que suceda pues como con los seres humanos, pero la familia necesita pues también un acompañamiento para que puedan de alguna manera a sí mismo replicar en la educación a los hijos y a las hijas principios y valores que redunden precisamente en esa forma en cómo ellos se van a relacionar con los otros, en eso que los puede motivar a ser personas que van a dejar huella, particularmente en la sociedad, una huella de paz, una huella de desarrollo, de competitividad, pero dentro de un ejercicio de sana convivencia, que es como hacia donde queremos como país y como sociedad llegar. Entonces allí donde se inscribe un poco la propuesta que venimos trabajando, donde es efectivamente la importancia en cómo está ese proceso de crianza desde los primeros años, desde la gestación de los niños y niñas, para que esto se vea reflejado pues unos años más adelante en ese ejercicio de ciudadanía que ellos y ellas puedan tener. Yo quisiera pues como agregar algo, y es que yo me pongo a pensar que la humanidad tiene una historia que es común a todas las culturas, y una historia que es particular a cada cultura y a cada desarrollo. Estas historias tienen muchísimos años, y uno de los ejemplos es esta cultura que les presentaba ahora de la cultura indígena de la comunidad chamánica de Sudamérica, en donde ellos nos dicen: hemos consagrado la vida al despertar espiritual de la humanidad. Nuestra vida es una fiesta de crecimiento y convivencia multidimensional. Ellos espontáneamente, a lo largo del tiempo y de su compromiso con la naturaleza y su contacto con la naturaleza, sabían que tenían que unirse y apoyarse. Los seres de otro tipo, que no son los seres humanos, como los animalitos, también tienen sus conjuntos, sus manadas, su forma de relacionarse. Y la transmisión, por ejemplo, dijéramos en nuestra cultura, de estos valores que son el significado de la vida, en cada momento y en cada familia se habían transmitido como naturalmente, como dice Nidia, pero yo pienso que son como todas estas dificultades, estos desórdenes de los que hablábamos previamente con Julie y Constanza antes de entrar, el hecho de tener tanta violencia, tanto desorden, tantas dificultades para elegir qué hacer entre los adolescentes en un momento dado, tanto cambio a nivel de lo que son la constitución de las familias, lo que ha llevado a que se tenga que convertir en una cátedra y volver como que a reencontrarnos nosotros con nuestros propios valores y nuestra necesidad de ser ciudadanos, ya un poquito más dirigido. Y pienso que a partir de ahí fue que el ministerio acudió a estar dando esta orientación a los educadores. Entonces, pues quería como plantearles esto. Pero sin lugar a dudas, es muy claro lo que decía Julie al comienzo, y es que esto es una construcción de todos. En primera instancia está la familia, porque es los primeros respondientes, por llamarlo de alguna manera, de ese ser humano. Estamos a través del ejemplo, de lo que se les está diciendo todo el tiempo, de, digamos, el respeto por las normas y demás. Pero también sigue el otro entorno, el otro, digamos, anillo que está alrededor del ser humano, que es la escuela, y ahí entran a jugar los amigos, entran a jugar los docentes, incluso los directivos. ¿Cómo hacer efectivamente que todos estemos apuntando hacia la misma dirección? O sea, que en la familia, que en la escuela, que todo lo que es el entorno de ese ser humano efectivamente apunte hacia el mismo lado, y que se utilice un lenguaje común para evitar precisamente que se genere ruidos en esa comunicación. Sí, eso es vital, es muy importante. O sea, si bien pues como en el entorno social se han detectado, como lo decía la profesora hace un momento, como algunas situaciones que han afectado precisamente las relaciones entre los seres humanos, empezar a preguntarnos qué, o sea, por dónde empezar, cómo poder precisamente dialogar con unos mínimos estándares o categorías, por llamarlo así, para abordar, y de esa manera poder incidir un poco pues como en el escenario escolar. Y cómo también penetrar a la misma familia ha sido pues como el reto que las instituciones en este momento gubernamentales han planteado,
Y digamos que ahí es donde hay algunos pues insumos que nos entrega, por ejemplo, la Organización Mundial para la Salud. Obviamente que si lo hace producto pues como de muchas reflexiones pues como alrededor de qué está sucediendo a nivel mundial con respecto a cómo enfrentar las adversidades pues que se presentan en la vida cotidiana, cómo estamos conviviendo, qué está pasando con el ejercicio de la convivencia y de la ciudadanía. Y es allí donde ellos pues plantean pues unas 10 habilidades pues como para la vida, que ellos mencionan como una propuesta internacional que busca ser trabajada al interior de la escuela, de las instituciones educativas. Entonces es allí, si empezamos a explorarlas, sin duda vamos a tener una coherencia muy, muy hermosa pues como con la cultura que nos comparte la profe hoy, chamánica. Donde es precisamente como una invitación a la conexión consigo mismo, con la naturaleza y con el entorno pues social. Entonces las habilidades pues que nos presenta la Organización Mundial son el autoconocimiento, entonces partir como de entender quién soy, qué me acompaña en cuanto potencialidades, en cuanto a aspectos por mejorar. Allí, por ejemplo, se inscribe perfectamente la herencia de mis padres, de mis abuelos, de mi carácter, de mi manera de ser, y cómo yo puedo lograr en el camino empezar a explorarlas, empezar a silenciarme un poco, y al explorarlas poder entender un poco quién soy y cómo puedo, digamos que sacar adelante aquellas cosas que son inherentes en mí porque fueron heredadas y que pueden ser algo positivo para la sociedad, y qué cosas también debo regular, ¿sí? Que ahí es donde precisamente hay una relación directa con el tema de normas y autorregulación, y parte justamente de ese conocimiento de sí mismo. Otra de las habilidades es la empatía, o sea, de qué manera yo puedo tener una forma de poder como establecer una relación con una persona, sea una persona pues de mi entorno familiar, o sea una persona que apenas voy a conocer, cuál es como la actitud que yo puedo manejar, en la cual yo puedo ser abierto o abierta precisamente a la conversación y al diálogo. Permíteme, te doy un ejemplo muy lindo, porque los niños nos enseñan siempre cada día. Esta semana que yo estuve con los estudiantes de medicina en un jardín infantil donde hacemos prácticas pues de salud mental, que tiene que ver con el acompañamiento de los niños en su propio desarrollo. Los niños hacemos talleres con ellos, estamos trabajando el vínculo afectivo en la familia, y los estudiantes les digo yo el primer día, bueno, hoy ustedes solamente van a establecer un primer vínculo afectivo con los niños y se van a observar. Entonces, una de las observaciones que hicieron es que los niños son los que nos quitan a nosotros el miedo, ellos son los que se nos acercan. Entonces es eso, después es como la espontaneidad del ser humano para desarrollar esa empatía, ¿cierto? Y el otro que venía asustado se desasusta. Y ver que es un factor inverso, o sea, uno pensaría que vamos a poder pues como proyectar eso a los niños, y realmente que son ellos los que nos vuelven a conectar con lo que somos, porque realmente los niños son esa naturaleza de lo que somos, prácticamente no parcializada, un poco de formas de mirar el mundo que poco a poco vamos a conocer de otros y que nos van a impregnar de alguna manera. Ya está también la comunicación asertiva, esa manera en cómo yo puedo pues como darle a conocer al otro lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Entonces esto nos conecta mucho con ese manejo emocional, con poder entender si estoy triste, si estoy aburrido, si hay algo que me molesta, si hay algo que me alegra, algo que me motiva, algo que me inspira, y eso de qué manera lo puedo comunicar, utilizando diferentes canales que nosotros pues como seres humanos manejamos, ¿cierto? Las relaciones interpersonales, que está muy, muy asociado al tema de la empatía que les venía comentando, pero también allí se inscribe un asunto que también se conecta con lo comunicativo, y es cómo yo puedo sostener relaciones con otras personas, ¿cierto? En la parte de la empatía estoy hablando de cómo yo puedo disponer un ambiente en el cual puedo establecer una comunicación con otras personas, pero ya en las relaciones interpersonales es yo qué mecanismos puedo desarrollar para poder precisamente sostener dichas relaciones. Y en ese ejercicio de relaciones hay un mecanismo selectivo. Recordemos lo que dicen las mamás cuando estamos muy pequeños: usted tiene que mirar con quién se va a meter y con quién no se va a meter.
Entonces, Los en límites, ese ejercicio, ¿no? exactamente, uno empezar a hacer lectura de que amigos podrían servir, pues como para yo ser una persona que puedo aprender, que puedo pues como lograr cosas que dentro de mi ser quiero, y que otras personas pueden tal vez obstaculizar o afectar pues como ese proceso en el que yo estoy de relacionamiento. Entonces es como poder ser asertivos también en ese sentido. De alguna manera están muy conectadas todas estas que usted hasta el momento nos ha mencionado, estas 10 habilidades para la vida. Está ese autoconocimiento que sin lugar a dudas es fundamental para lograr una empatía o una buena o una comunicación asertiva y tener unas buenas relaciones, y así todos entre sí se conectan. Ajá, sí, eso es lo maravilloso de ver cómo en medio de la complejidad humana y de lo que significa relacionarse con el otro están implícitas pues todo lo que soy, todo lo que aprendo y todo lo que construyo a partir de lo que heredo, de lo que aprendo y de lo que finalmente construyo como ser humano. Y esta parte que tú estabas mencionando ahora, como los límites y también el mostrar los peligros de la comunicación a los niños y el intercambio muy rápido sin mirar y analizar si el otro me va a hacer bien o no, porque también existe. Yo creo que cobra mucha importancia ahora con lo que es la parte de las pantallas, del uso de las pantallas, ¿cierto, Nidia? Sí, señora, que es una gran preocupación que tenemos, porque termina aislando, mejor dicho, dificulta la comunicación. Es más fácil que tengas la comunicación con alguien que está lejos a través de estas nuevas tecnologías que con quien está sentado al lado tuyo. Así es. Lastimosamente, ese es un tema también que queremos trabajar y que nos preocupa muchísimo, porque no solamente se está viendo en las generaciones de los niños y los jóvenes, también ya los adultos hemos caído un poco en esto, y eso lo que genera es un aislamiento. Sí. Perfectamente, por ejemplo, el ejercicio de la mirada. Es importantísimo. La mirada y pues como ese contacto físico, Sí. sobre todo cuando yo estoy pequeño, cuando soy indefenso, cuando estoy creciendo, eso determina mi autonomía y determina los mecanismos en los cuales yo también voy a expresarle a otros el afecto. Justamente lo que mencionabas a mí también me genera cierta preocupación en algunos casos que he tenido la oportunidad de interactuar con población joven y adolescente, y vemos que, o sea, todos en el tema de, por ejemplo, de afrontar pues como un reto, por ejemplo, de decir algo en participación en alguna actividad grupal, es muy mínimo lo que hablan, o sea, son demasiado como dentro de sí, muy ensimismados, como que no se atreven a hablar. Ve uno particularmente en el lenguaje no verbal, efectivamente la manipulación de los aparatos electrónicos, y esto pues obviamente redunda también en la escritura, ¿cierto? Cómo escriben, cómo... Entonces realmente sí es un tema de alta preocupación, y que justamente en la medida en que desde los primeros momentos de la vida se logre pues como garantizar ese acompañamiento de esa persona que está ahí a cargo de él, formándolo, acompañándolo, pues obviamente que eso va a ayudar también mucho a otra de las habilidades que justamente les iba a compartir, y es la toma de decisiones. Toma de decisiones, sí, importantísimo. O sea, yo tengo que discernir en medio como de todo lo que la sociedad me ofrece, que por qué lado me voy a meter, por dónde voy a encaminar mi vida, y estamos encontrando muchísima inseguridad en estas nuevas generaciones, precisamente porque estamos pues como en una cultura donde nos están resolviendo como todos los problemas, y justamente las pantallas, los dispositivos electrónicos nos están minimizando la capacidad como de descubrir, de ser curiosos, de querer pues como encontrar y de asombrarnos, y de esa manera realizar un proceso completo de aprendizaje, porque el proceso de aprendizaje está completamente atravesado por la experiencia. Entonces, si tú solamente tienes en un dispositivo las respuestas a todo, y si adicionalmente en el marco de la familia estamos intentando resolver todo a nuestros hijos, este tema, por ejemplo, la toma de decisiones se ve un poco afectada, ya para que después de los 7, 8 años de edad ellos empiecen pues como a tener un discernimiento, porque en esa época es donde el tema de la norma, lo que es bueno, lo que es malo, empieza a tener mayor claridad. Entonces, digamos que a eso también le apuesta justamente la propuesta de habilidades para la vida, poder pues como trabajar este tema de la toma de decisiones. Y pues estaba también pues ligada al manejo de problemas y conflictos, como pues alrededor... Bien importante en ese momento. Sí, como alrededor justamente de lo que está sucediendo en mi entorno, que tal vez no lo esperaba, no lo planeaba, cómo voy yo a asimilar
esa situación que va contra lo que yo estoy imaginando, cosas muy sencillas. De pronto el niño quiere ver un programa de televisión, no lo puede ver, se fue la luz, y cómo reacciona frente a eso, ¿cierto? Ese puede ser un problema para él o para ella en ese momento de la vida, cómo lo va a manejar, ¿sí? Entonces digamos que es ahí como ese acompañamiento y lo que veníamos hablando de la toma de decisiones, de empezar a fortalecer la autonomía, lo que va permitiendo que, bueno, listo, no necesariamente yo soy único en el mundo, no soy el centro en el mundo, sino que yo estoy inmerso en un colectivo donde hay personas completamente distintas a mí y donde pueden surgir situaciones que no necesariamente me beneficien a mí particularmente, y donde yo tengo que empezar a generar una tolerancia hacia esas cosas diferentes que se vienen a presentar y que pueden contrariar de alguna manera mis deseos y mis emociones. Porque yo pensaba que la soledad de la que hablaba Nidia, o pues el ensimismamiento del que hablabas tú, hace que se dificulte ese manejo de problemas y conflictos, es precisamente porque lo que hablábamos de los límites y del discernimiento no se puede dar cuando el ser está tan metido en sí mismo que afronta las cosas de una manera impulsiva, sin darse cuenta qué es lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. Entonces se sale un poquito más de las manos. Los seres humanos siempre han sido impulsivos, pero esto que los lleva a estar en tanta soledad le dificulta más el aprendizaje cotidiano, mediante el ejemplo, lo que siempre se ha hecho. Sí, incluso voy a citar un ejemplo en este caso, y es que generaciones anteriores nos acostumbramos a aprender a solucionar los problemas desde la misma práctica. Lo digo porque nos íbamos a realizar un juego de calle, y en ese juego de calle nos tocaba resolver los conflictos del niño que se metió, el que no le tocaba jugar en ese momento, del que se fue y dejó tirado el juego, en fin, cualquier cosa. Y se resolvía en el instante y se aprendía sobre esa práctica. Ahora los chicos están ensimismados en estas nuevas tecnologías, no están teniendo la posibilidad de tener el contacto ni auditivo, ni visual, ni físico con los otros compañeritos, y se hace mucho más difícil ese relacionamiento, y a la hora de tomar una decisión frente a cualquier circunstancia, uno siente que se ahogan en un vaso de agua, como pudieran decir. O sea, si el mundo se les vuelve grande y un problema como que se vaya la luz y que no podamos ver el programa favorito termina siendo lo peor que ha ocurrido. Entonces ahí termina siendo mucho más complejo, porque los papás tampoco a veces estamos ahí para hacerles el acompañamiento a los hijos, porque estamos trabajando y los niños están en manos de terceras personas, o en muchas oportunidades incluso solos, y se dificulta mucho más el panorama. Así es, inclusive ahora recuerdo pues como todo el tema del fenómeno del bullying, ¿cierto? Del matoneo. O sea, digamos que desde hace muchísimo tiempo, yo creo que todos los aquí presentes hemos sido víctimas de alguna manera, hemos vivido pues como una realidad en la cual alguien pasa los límites, nos irrespeta, y nosotros tenemos que mirar cómo vamos a tramitar esa situación. O sea, si nos vamos a pasmar, si nos vamos a bloquear, si esto nos va a generar un trauma, no vamos a salir adelante de eso, o nos va a fortalecer, va a fortalecer. Entonces, precisamente en aras como de ir tejiendo un poquito como los estilos en los que estamos viendo los mecanismos de crianza en este momento, y de, por ejemplo, el fenómeno de la tecnología. Un niño que todo el tiempo se la pasa pues en medios electrónicos, al enfrentar a alguien que fue y lo empujó o lo insultó, pues cómo va internamente a tramitar eso emocionalmente, ¿cierto? Es algo que choca completamente, porque es algo que no está dentro de la cotidianidad en la que él se mueve. Entonces, de alguna manera incide en cómo esto puede afectar a quien es víctima, ¿sí? Y obviamente esto cómo afecta al victimario, porque en últimas lo que se presenta en común tanto para víctima como victimario es que yo me creo que soy el centro del universo, en gran parte de las situaciones. Obviamente que los victimarios también son víctimas, ¿sí? Eso es una cadena muy, muy compleja, pero digamos que yo estoy en una relación de poder en la que creo que tengo la capacidad de disminuir al otro, y entonces en ese sentido es porque yo he estado en el marco en el que se ha manejado el poder de ese mismo estilo. Entonces, cuando yo solamente estoy centrado en mí, creo que todo el universo está centrado en mí. En efecto va a generar pues choques muy, muy evidentes, y que se ven pues ahora cuando estamos hablando de que retiran a un niño en una institución educativa por X evento en el que se produjo una agresión. Perdón, pues yo quiero dar como una explicación.
En ese caso, para nuestros oyentes, yo sé que todos tienen otros conocimientos y muchos conocimientos, pero de pronto es importante hacer énfasis en cómo las teorías del desarrollo, sobre todo las teorías cognitivas, nos hablan de cómo naturalmente el ser humano empieza sus primeros años de la vida creyendo que es el centro del mundo y su conocimiento está centrado en sí mismo, y es normal pasar por ese periodo, pero es un periodo que se va moderando en la relación con los otros. Entonces al niño hay que acompañarlo para que pero se tiene que relacionar con los otros, no con el aparatico electrónico, profesora. Es correcto. Claro, porque yo recuerdo que en otro programa también, en otro radioconsultorio, hablábamos con un experto en educación y decía que de alguna manera todos hemos pasado por lo que hoy se conoce como bullying, pero que las vivencias que se tenían en épocas anteriores terminaban fortaleciéndolo a uno. Entonces, si a ti te molestaban porque eras de baja estatura, te aprendiste a defender teniendo en cuenta que tus fortalezas seguramente están en otro lado y no en la estatura, o que esa estatura corta te sirve para hacer o para tener otras habilidades diferentes a los que tienen esta. En fin, uno aprende a defenderse en la vida precisamente partiendo de esos señalamientos y de todas las cosas que le puede hacer el entorno, que además es natural. Exacto. Lo complejo ahora es que estos jóvenes no están con una persona que les pueda hacer un acompañamiento adecuado, porque estamos muy en soledad, porque los padres estamos muy ocupados haciendo otras tareas, porque estamos trabajando, porque los hijos están en manos muchas veces de personas de verdad externas o de la tecnología. Están solos y no saben efectivamente lo que se puede aprender jugando en el campo, efectivamente teniendo los rasguños y teniendo los problemas y las dificultades que además son inmersas en la vida en sociedad, porque no solamente es en el juego, con toda seguridad cuando estés en la universidad o cuando estés trabajando, cuando estés viviendo en un barrio X vas a tener alguna dificultad con un vecino, y de ahí los problemas que luego se nos generan para esa resolución de conflictos. Sí. Así es, de ahí la importancia como de trabajar esos otros escenarios como el educativo. Sí, profesor, ¿usted iba a decir? Sí, llevamos 5 habilidades para la vida enunciadas, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno. Vamos 3, 5 y 6 con el tema de manejo de problemas y conflictos, que es en el que hemos estado trabajando. Exactamente. Bueno, ya tenemos pues como el pensamiento creativo, que sería otra de esas habilidades, y que justamente parten de una vivencia de problemáticas y de conflictos, donde, como lo decíamos ahorita, en experiencias de nuestra infancia pudimos detectar cómo algunas nos pudieron fortalecer. Asimismo, el problema, cómo ver el problema como una oportunidad de aprendizaje, nos da la entrada precisamente a cómo poder pensar que algo que no existe o algo que seguramente no está funcionando bien puede comenzar a funcionar bien si ponemos ideas de nuestra parte que puedan ayudar a que eso se transforme, a que haya un movimiento de transformación. Entonces, justamente esto se liga con lo que hablábamos de dejar huella, de cómo socialmente nosotros podemos contribuir, aunque ya estamos en una sociedad altamente tecnificada, donde ya creemos que todo está inventado, cómo poder de alguna manera, en medio de lo que somos como seres humanos irrepetibles, aportar de alguna manera a que nuestra sociedad pueda cambiar. Y lo que tú estabas diciendo hace un momento, frente a la preocupación de la soledad de los chicos, de esos padres de familia que seguramente quieren hacerlo mejor, pero pues no les queda pues bien, por el tema de que socialmente tienen que salir a trabajar para poderse sostener. Entonces es como, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos trabajar con esas nuevas generaciones para que esos nuevos padres y madres de familia crezcan más sensibilizados? Porque lamentablemente pues lo que en este momento estamos evidenciando es, si bien hay un sistema social que nos está afectando, y que está, digamos, repercutiendo en una soledad en los niños y en las niñas, es como también nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de aportar nuevas legislaciones o nuevos mecanismos que nos puedan permitir dar un mayor tiempo de calidad, pues como a ese compartir familiar. Entonces, digamos que es como que no todo esté perdido, sino que justamente invitemos inclusive a las personas que nos escuchan, si se sienten identificadas con todo lo que estamos hablando, a precisamente pensar en nuevas alternativas. No necesariamente el ministerio tiene que estar, o la institución educativa tiene que estar con el modelo pues de competencias ciudadanas que en el marco pues del Ministerio de Educación Nacional se maneja de esa manera,
o con la Organización Mundial para la Salud, sino como estas palabras tan sencillas que hemos venido hablando, como la empatía, comunicarnos pues mucho más cara a cara, poder como compartir con ellos solamente, por ejemplo, un cuento, una salida a caminar, tomar un helado, y en medio de eso conversar, mirarse, tocarse, expresarse en afecto. Eso incide directamente pues como en esas bases que ellos van construyendo como hijos y como hijas. Está el pensamiento creativo como una octava habilidad. Y vamos a hacer una pausa porque tenemos oyente en línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Carlos. Don Carlos, ¿cómo se encuentra usted? ¿Está identificado con lo que hemos estado hablando hoy, de esas 10 habilidades para la vida? Pues yo lo que alcanzo a percibir en la falta de civismo en las personas hoy en día, tanto por parte de los adultos como por parte de los muchachos. Los muchachos se mantienen como en su mundo. Uno va a algún sitio comercial para que lo atiendan y ellos hacen más bien lo poco, lo mínimo, o eso es lo que hay, pero no se les ve ningún tipo de iniciativa ni esmero por solucionarte el problema, ninguna preocupación. No, eso es lo que hay y no más, y pues como que no hay más. Entonces a veces uno se pregunta que si es mejor ir a un almacén a que lo tienda uno un robot automatizado, hasta se siente uno más cálido. La otra parte es, mire la cantidad de problemas que se presentan con los niños en la calle, porque los adultos no cogen a los niños de la mano, sino que los dejan sueltos en cualquier parte. Usted los ve en un supermercado, en una iglesia, en un centro comercial corriendo, jodiendo, molestando, y no hay un padre que controle ni corrija. Entonces por eso es que se dan toda esa cantidad de accidentes que están pasando, que de un momento a otro un muchachito cruzó la calle. A uno cuando peladito le decían, va a cruzar la calle, mire para ambos lados antes de cruzar la calle. Pero como hoy en día no hay adultos que eduquen, entonces claro, uno ve de un momento a otro que un muchachito salió corriendo porque él no tiene el manejo del espacio ni de la seguridad. Entonces el muchachito sale corriendo para cualquier lado y cuando menos piensa, venía un carro, una moto. Para eso pues que los motociclistas hoy son bastante irresponsables, y también los conductores, que ya todo es contravía, la norma no existe, sino que cada cual pone la norma. Y mire la cantidad de problemas que surgen en los chut, en las urbanizaciones donde hay torres grandes de apartamentos, que hay unos chut, unos ductos por donde se echa la basura. A la gente le dio, como no hay nadie quien eduque, entonces por ahí, el día del trasteo, tiran libros, tiran bibliotecas, dañan el chut, porque eso es un servicio común para todos, pero les da por tirar todo lo que quieren como les provoca, porque es que como no hay muchachos a quien educar, entonces por eso la sociedad se está comportando como animales, porque no hay quien corrija, no hay quien llame la atención, los vecinos ya no le dicen nada al otro porque ¿qué le voy a decir? Porque después el vecino entonces se me va a poner en contra, porque cada cual ya hace lo que le da la gana. Entonces es bastante delicado la situación. Y sí, en un mundo de tontos y en unos adultos que no saben ni para qué viven. Entonces es lamentable, la gente no utiliza las aceras. Yo constantemente cuando voy con un vehículo en la calle, es los peatones caminando por las calles, es que para eso, y uno le llama la atención y se enojan. O sea, no hay nada más perverso y estúpido que usted llamarle la atención a una persona para que se comporte o tome su lugar, y aparte de eso la persona se enoja y como un animal responde. Lo sigo escuchando, muchas gracias. Don Carlos, muchísimas gracias. Usted también creo que va en la misma sintonía de lo que estamos hablando, porque lastimosamente hace parte del día a día, y si bien es cierto los conflictos están inmersos en la sociedad y todos poco a poco vamos aprendiendo, lo decía la profesora Marta Lilian, desde el comienzo el ser humano se cree el centro del mundo, poco a poco la vida nos va mostrando que eso no es cierto y empezamos a convivir con lo que nos rodea. Lo que queremos es mostrarles precisamente dentro de estas 10 habilidades para la vida
que están, digamos, enumeradas por la Organización Mundial de la Salud, que se convirtieron en la base también para que se desarrollen algunas políticas en algunos lugares. Colombia, desde el Ministerio de Educación Nacional, tiene unos lineamientos, pero esto no solamente le compete al ministerio, eso es tarea de todos, los padres de familia, los vecinos, todos hacemos o tenemos un papel que cumplir dentro de esto. Con los ejemplos que don Carlos nos mostraba, creo que se evidencia efectivamente lo que hemos venido hablando. En la primera habilidad está el autoconocimiento, la segunda, ese tema de la empatía, cuando decía lo de los vecinos, es que a nadie le importa. Hablamos un poquitico también del irrespeto por las reglas, cada cual pone sus propias reglas y el otro tendría que acogerse, y si no, entonces aquí tenemos ya lío. Entonces hemos hablado de la empatía, en tercera instancia la comunicación asertiva, la cuarta, esas relaciones sociales, la quinta, esa toma de decisiones, para la sexta, el manejo de los conflictos, y tenemos por séptima este pensamiento creativo. Les venía comentando sobre el pensamiento crítico, que también lo ejerció pues el oyente, ¿cierto, Carlos? En el cual justamente yo puedo tener la posibilidad de analizar lo que está sucediendo en el entorno y eso qué consecuencias vendría a tener. Claro. Entonces, qué mejor que desde muy pequeños podamos mirar nuestros actos, cómo pueden incidir y tener una consecuencia en las realidades de otras personas y en mi propia realidad. En la medida en que yo pueda fortalecer esta área, pues seguramente cuando yo ya empiece a interactuar con las amistades en el colegio, con los vecinos, en los escenarios laborales, etcétera, etcétera, vamos entonces a preguntarnos qué es lo que está sucediendo aquí, qué fenómeno lo está generando y yo cómo puedo de alguna manera aportar para que eso se transforme, interactuando con todas las habilidades que ya hemos enunciado y donde el pensamiento creativo estaría ahí pues como más activo en medio como de este ejercicio de pensamiento. Y ya pues las dos últimas vendría a ser manejo de emociones, sentimientos, que está muy también transversalizado por lo que veníamos conversando. Yo puedo, digamos, desenvolverme frente a una situación adversa, teniendo claro eso, qué emociones me genera, cómo yo estoy reaccionando ante esas emociones, y eso de inmediato me lleva a mi autoconocimiento. Entonces vemos cómo eso sigue articulado. De igual manera la décima, que es manejo de tensiones y estrés, que está también pues realmente muy vinculada con lo que hablábamos, por ejemplo, de toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos. O sea, como una situación que yo no espero y que sucede, me puede generar a mí una situación de shock que es normal a nivel emocional, pero yo cómo voy entonces a tramitar esto, me voy a quedar estancado ahí. Entonces ahí es donde tenemos pues como la frustración. Cuando se presentan problemas y donde yo considero no puedo, no soy capaz de salir adelante, y donde esto está pues realmente ligado al tema de la depresión, que también es un fenómeno que a nivel social se viene presentando y que los niños, niñas y adolescentes en este momento están siendo pues como víctimas de esto. No tengo pues las cifras en este momento acá, pero sí hace un tiempo leí donde el incremento, por ejemplo, de la depresión infantil y juvenil es una preocupación que inclusive de salud pública hasta donde tengo bien entendido. Entonces es como este tema de manejo de tensiones y estrés pueden ayudarme a mí también a poder superar. Si por ejemplo yo puedo ser tendiente a la depresión, pues también a tramitar este tipo de situaciones. Y eso tiene que ver algo también con la soledad, volvemos nuevamente. Creo que todos los elementos se interconectan todo el tiempo. Así es. Y lo más grave, que muchas veces pues tienen un final, un desenlace muy triste como lo es el suicidio. A propósito del tema también, eso es una problemática que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes. Vemos regiones que se encuentran incluso más afectadas que otras. En el oriente antioqueño este tema ha preocupado muchísimo, en el suroeste también, y por supuesto la ciudad de Medellín. Yo no sé si el corre-corre, el agite de los días, la modernidad, ¿qué está haciendo, por Dios, o son muchos los elementos que entran ahí a jugar, que hacen que estos chicos tengan más dificultad para ese relacionamiento con los demás, para la resolución de conflictos, para el manejo del estrés, para la toma de decisiones adecuadas? Lo digo pensando un poco en lo que se vivía hace algunos años atrás, y que los papás y los abuelos siempre nos hablan, pero es que en mi época todo era distinto, pero es que en mi época esto no existía, pero la gente era feliz y si estaba aburrida lo manejaba de otra manera. En fin, ¿qué nos ha pasado? ¿Dónde está ese hueco? ¿Qué cambió, por Dios? Sí, justamente esa pregunta que mencionas es la que nos moviliza, por ejemplo, como organización social, a pensar qué hacer, ¿cierto? Entonces es como decir, bueno, está este fenómeno, está esta situación,
¿Qué podemos hacer? Y justamente dentro de los otros factores de los que hemos hablado, uno es justamente la transformación de la familia en su constitución. O sea, antes podríamos tener, inclusive, y lo podemos decir, o sea, el tema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar no fue que surgió ahorita, eso es algo de muchísimo tiempo atrás, pero ¿qué estaba sucediendo? Que, por ejemplo, esa violencia intrafamiliar de alguna manera no marcó el suicidio de muchos niños y muchos adolescentes, por ejemplo, en cierta época. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo la familia se convierte en una red de apoyo natural y primaria. Cuando tenemos un núcleo familiar compuesto solo por un niño y dos papá y mamá en lo posible, ¿cierto? Pero esos papás están fuera. Entonces ese entorno protector donde, por ejemplo, puede haber un tío, puede haber una madrina, puede haber la abuela o el abuelo, para que hagan contención afectiva frente a esas situaciones difíciles que se van viviendo, son una de las ausencias más grandes que en este momento también estamos detectando. Particularmente la experiencia que he podido tener al interactuar en visita domiciliaria con familias extensas o familias que tienen mayor cantidad de miembros, podemos encontrar un contraste completamente claro en la manera en cómo se relacionan y en la manera en cómo se apoyan mutuamente para salir adelante ante las dificultades. Entonces, digamos que eso también es otro de los factores que inciden en esas preguntas, y justamente nosotros como organización, por eso queremos también como apostar a cómo hacer para que los padres y madres de familia, si bien no podemos transformar el sistema económico, no podemos decirles no trabajen, claro, pueden de alguna manera pues como tener algunas herramientas para que ellos puedan ejercer su rol paterno y materno. Y ahí los invitamos mucho es a conectarse consigo mismos, a conectarse con su saber, porque también hay una situación que se vive en este momento con la tecnología y con toda la información tan masiva que se va produciendo a diario, y es que resultamos preguntándonos qué hacer para cada cosa para hacer con nuestros hijos. Entonces nos empezamos a sentir como que no somos capaces de ejercer nuestro rol paterno y materno, y empezamos a buscar en el cuadernillo, en el experto, en el libro, las personas que tenemos pues como acceso a esta información, ¿sí? Las personas que no han tenido pues como acceso a esto, pues digamos no lo ven tanto, pero hay como un ejercicio de ansiedad de alguna manera en ese compartir con los hijos. Entonces lo que queremos es que vivan unos tiempos diferentes, o sea, la apuesta de Dulce Hogar como centro de experiencias para la familia, que es pues la organización que yo represento, es justamente como disponer de espacios donde papá, mamá e hijos interactúan desde la mirada, desde el tocarse, desde el compartir, y alrededor de eso, entonces esas áreas, esas habilidades para la vida, poner en uso todos los se empiezan sentidos. a fortalecer, exactamente. Ahí digamos que el tema de nosotros invitarle a las familias que en este momento nos escuchan es a que de pronto no esperen algo muy tecnificado, muy especializado que llegue a sus territorios, porque igual sabemos y entendemos la realidad del departamento frente al acompañamiento a padres y madres. Sabemos que hay muchos muy buenos esfuerzos del programa Buen Comienzo en Antioquia, de las mismas alcaldías, o sea, sabemos que una apuesta política importante al tema del manejo pues como del acompañamiento a los chicos, pero como yo como papá o mamá en la cotidianidad puedo aprovechar precisamente una escapadita para compartir, salir al parque, preguntar cómo está, tratar como de limitarnos un poquito esa rutina en la que nos estamos metiendo, sea el aparato electrónico, sea el oficio de la casa, sea pues el hábito o la rutina que más tengamos como adultos, empezar como a fragmentar un poquito y sacar espacios para poder compartir y expresar ese afecto. Sí, la vez pasada habíamos hablado del Parque de la Vida. El Parque de la Vida es un espacio pues que trabaja en todo lo que tiene que ver con promoción y prevención. Lo vimos ampliamente hace 8 días y ahora pues y que está más institucionalizado desde la Alcaldía de la Universidad de Antioquia. El Grupo de Pericultura de la Universidad de Antioquia va muy dirigido a la parte educativa y ha tenido pues incidencia en todo el país, pero ella, Yuri Constanza, con un grupo de compañeros profesionales de distintas áreas, ha creado una institución que está creciendo, que
está también tratando de aportar algo más específico y de acompañar a todos estos otros procesos que se están dando en la ciudad y en el país. Claro, con entornos desde lo laboral, de padres y madres, también apoyando unidades residenciales y barrios, que es un entorno también muy cercano a los seres humanos, la escuela y por supuesto el hogar, que son, digamos, esa primera cadena o ese primer grupo de apoyo que es bien importante. Si tenemos todos estos elementos que hacen parte de la sociedad, que es lo que rodea a los individuos, garantizaría que nuestros niños y que nuestros jóvenes sean una generación que sean un regalo para los países, para el mundo, no por el contrario una carga. Y aquí todos tenemos algo que hacer, no solamente los gobiernos, no solamente la escuela, sino también como vecinos, como amigos, como ciudadanos, como conciudadanos. Así es. Bueno, hemos llegado ya al final, nos restan 3 minuticos antes de que sean las 11 de la mañana. Le agradecemos muchísimo a la profesora Marta Lilian Correa, como siempre, de estar con nosotros en este espacio, el Radio Consultorio de la Facultad Nacional de Salud Pública, también a nuestra invitada de hoy, la trabajadora social egresada de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, a Julie Constanza Castro, por estar con nosotros, hablándonos de estas 10 habilidades para la vida, por supuesto, generándonos sobre todo la reflexión, la inquietud, que bueno que quedemos con muchas preguntas, que nos hagamos un autoexamen de cómo estamos haciendo nosotros y cómo estamos, digamos, contribuyendo también a los seres que nos rodean, a estas nuevas generaciones, porque realmente no podemos dejar que los demás lo hagan. Aquí también con toda seguridad tenemos todos algo que aportar para tener unos mejores entornos, para que tengamos unos buenos ciudadanos y, como lo decía Julie desde el comienzo, para dejar huella, y una buena huella además. Así es. Bueno, no sé si de pronto ustedes, pues las personas que nos escuchan, quieran de pronto tener alguna comunicación con nosotros para conocer un poco más como la propuesta que estamos teniendo. Nos pueden llamar al 301-733-7104, ahí les contestaría yo. El 317-548-4677 también es otra línea alternativa. También nos encuentran en el Facebook, nos encuentran en el Twitter. Tenemos un hashtag que es #huella para las generaciones. Ustedes lo buscan en Facebook y en Twitter y ahí van a encontrar publicaciones de nosotros donde podrán tener mayor claridad como frente a lo que estamos haciendo. Entonces estamos pues como a la orden para poder acompañarlos en lo que se pueda. El nombre de la institución, Julie. Nosotros Dulce somos Hogar. Dulce Hogar, Centro de Experiencias para la Familia. Muy sonoro además. Julie, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y qué rico que nos generes estas inquietudes, porque realmente nos debemos estar preguntando estos temas todos los días, no es solamente por épocas, sino que efectivamente la situación creo que amerita que le prestemos atención y no lo dejemos pasar de largo. Quiero darles una recomendación a nuestros oyentes, una recomendación de disfrute, ver una película, si no la han visto, que se llama Intensamente, que es una película de niños, de muñequitos, pero que nos enseña mucho al respecto. ¿Cuál? Intensamente. Que se ganó además un Oscar, profesora. Como mejor película animada, o sea que Qué maravilla. Bien avalada por la academia. Muchísimas gracias entonces, Julie, por estar con nosotros, profesora Marta Lilian también por estar en esta mañana en esta franja del Radio Consultorio de la Facultad Nacional de Salud Pública. Agradecemos también a Alexis Ramírez, nuestro operador técnico en la mañana de hoy, la dirección general de la comunicadora social y periodista Beatriz Elena Mejía. Nos acompañó en la presentación Nidia María Montoya Obando. Feliz día para todos, feliz fin de semana además. Feliz. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.